corrupción, 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 corrupto país. Sí. Ok, vamos a hablar de un tema que hace ratísimo de verdad quería hablar y quería resumir. Y como siempre, señores, no me salgan con tecnicismos después de este programa, porque lo vamos a hacer en simple. Vamos a hacer a grandes rasgos para que la gente entienda de verdad porque sí es importante hablar de la ideología, porque sí es importante hablar de la izquierda o de la derecha y por qué se vuelve hasta casi irrelevante ese discurso populista de la corrupción. Muy bien, comenzamos. Podemos analizar prácticamente todos los grandes, dictadores de izquierda que tiraron sus países, y el famoso ejemplo de Hugo Chávez, que se agarra del famoso concepto de la corrupción. Es decir, ese robo que supuestamente, o sea, el robo que hacen los políticos y la gente que está en el Estado para utilizando de manera incorrecta la parte de la plata que le corresponde. Ahora, ese discurso es un discurso en donde la mayoría de la gente que está ahí por las calles, sí, este va a ser el político que va a salvarnos porque el problema es la corrupción. Les voy a contar una cosa. El problema en realidad es el robo y la corrupción es un tipo de robo que es el robo ilegal de parte de los políticos. Pero hay un robo mucho peor y mucho más grande en donde sí está involucrado el tema de la ideología, que es el robo legal. Y vamos a entender un poquito cómo funciona la cosa. Vamos a aplicar esta gráfica. Esta torta completa es el presupuesto completo del Paraguay, de la nación, ¿verdad? Bueno, este presupuesto está compuesto, fíjense, esto es un 90%. El 90% de todo el dinero que se recauda y que va para el Estado se utiliza para hacer obras, para hacer un crecimiento, para... No. Se utiliza para sueldos de los políticos, de funcionarios públicos, se utiliza para los costos fijos, o sea, para pagar la luz, agua, los alquileres, los viáticos. Bueno, todas esas cosas, los privilegios que tienen los políticos en particular, todo eso, todo este 90% de todo lo que nosotros estamos pagando como ciudadanos, trabajadores, para darle al Estado, se utiliza para estas cosas. Y esto, señores, esto es robo legal. Nadie se va a ir preso por eso, nadie. Porque por más que suban los sueldos millonarios, por más que se le dé combustible como sea, por más que tengas 700 viáticos, puede salir en la prensa, puede ser hasta inmoral para algunos, pero sigue siendo legal y es un robo. ¿Y por qué es un robo? Porque a veces sí cuesta entender ese tema, ¿verdad? Porque todo esto 90%, o sea, todo el 100%, viene de los impuestos y de otras cosas más. Viene de Itaipú y también de las cosas que entran por aduana y demás. Pero, sin entrar en tecnicismo, repito, acá básicamente este dinero viene de nosotros. O sea, de los contribuyentes, de los que estamos trabajando todos los días y todos los meses tenemos que estar pagando obligatoriamente, por eso se llama impuestos, porque te imponen un monto que para más lo define el propio Estado. O sea, mañana pueden juntarse todos los políticos que son los que tienen un sueldo de esta parte y pueden decir que necesitamos más dinero y pueden cobrarnos más impuestos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. Entonces, el hecho de que utilice el Estado la fuerza coactiva, es decir, todas las fuerzas legales para que nosotros tengamos que dar un dinero al Estado, eso está dentro de lo que es un robo, pero es un robo legal, es decir, no hay ningún delito que el Estado te quite obligatoriamente dinero de tu trabajo todos los días. Y obviamente que en este video yo no estoy diciendo no paguen impuestos, no, al contrario, tienen que pagar, eso está estipulado en la ley y nadie va a ser tan tonto como para hacer algo que le pueda hacer daño. Yo pago mucho impuesto todos los meses, ¿verdad? Pero bueno, es parte de este juego. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprender qué es lo que está pasando acá. Bueno, entonces,
¿Qué pasa con todos los políticos populistas, ¿verdad? Se pasan hablando de la corrupción, del robo, pero la, la corrupción no ocurre en este 90% que se utiliza para sueldos, para gastos fijos. Ocurre en este 10%. Este 10% de toda la torta nada más es lo que se utiliza para hacer obras, para hacer inversión y para que, bueno, el país crezca de alguna manera. Imagínense, todo lo que estamos pagando en impuestos y apenas el 10% se utiliza. Y otra vez dentro de este 10%, obviamente hay robos, cosas ilegales que se hacen. Y aquí está la corrupción. En este lugar, en el robo ilegal que se utiliza sobre una base apenas del 10%. Entonces, obvio, es bueno que los políticos corruptos se los persiga, se los vaya a la cárcel. Claro que es bueno, pero mucho más bueno es que no exista ningún solo gobernante, que no exista ninguna política que venga a tirar ideas de izquierda al Paraguay. Y aquí vamos a entender por qué. ¿Qué pasa cuáles son las ideas principales que tiene la izquierda? La principal, aún no podemos resumir todas las cosas, es el asistencialismo. ¿Qué significa eso? Que el Estado va a dar subsidios, va a dar esta renta única universal que es, bueno, no voy a entrar en el número de otros países, pero es una cosa terrible y malísima, ¿verdad? Entonces, todos los pagos que se le puede hacer a la gente, y bueno, y ahí podemos hablar inclusive, entrar de todo lo que son las cosas gratis que te da el Estado, porque en realidad no es gratis. Cada vez que el Estado tiene que asistir a un grupo de personas, que puede ser que esté en ciertas condiciones, pero cada vez que tiene que asistir a alguien, por ejemplo, indígenas, mujeres solteras, y podemos continuar la lista de manera infinita, cada vez que eso ocurre, pues el gobierno tiene que crear, ¿qué cosa? Ministerios, tiene que contratar más gente, tiene que quitar más plata de la parte de los impuestos para acá. Pues llega un punto en donde, bueno, para yo dar un 10% más a alguien, yo tengo que usar otro 90% para poder, ¿qué cosa? Agrandar la torta. Entonces, ¿qué pasa con gobiernos de izquierda? Reformas agrarias que quieren quitar la propiedad privada y por lo tanto hay que hacer otro ministerio del campo y otra cosa más, y hay que empezar a chupar el dinero de todos los lugares donde se pueda. Lo que se hace con esto es agrandar la torta. Cuando nosotros tenemos un estado más grande, lo que hacemos es agrandar la torta, más ministerios, más sueldos, más alquileres, más poder del Estado. O sea, imagínense, le estamos dando a los que roban mayor cantidad de dinero para que roben más fácilmente y que obviamente puedan hacer lo que quieren. Porque el problema no es este 10%, no es la corrupción. El problema es el robo legal. Por eso, cuando hablamos nosotros de tener gobiernos que sean de derecha real, es decir, que sean de modelo liberal económico, lo que hay que hacer es justamente reducir esta torta. Hacerla más pequeña y hacerla más eficiente. ¿Qué significa hacerla más pequeña? Que necesite menos dinero para poder pagar todas estas cosas que ven acá. Y por otro lado, más eficiente, que en vez de que sea solo un 10%, bueno, que se utilice por lo menos un 25%, que se utilice un 30%, 40%, que sea realmente para hacer obras, infraestructura y, bueno, crecimiento de un país. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacerle la pregunta a todos los que quieren, bueno, en el próximo periodo ser presidentes y quieren o quieren estar en el gobierno, ¿cuál es su metodología? Ellos quieren más impuestos, más asistencialismo, el famoso, ay, pobrecita la gente que no quiere hacer eso, quiere agrandar la torta, quiere que haya la necesidad de cobrarnos más impuestos a todos y por lo tanto hacer que la economía baje. El gobierno, el Estado, no genera riquezas bajo ninguna circunstancia. Quienes generan riquezas son los empresarios, son los emprendedores, son la gente que trabaja. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir los impuestos al máximo, disminuir la burocracia, achicar el Estado, hacerlo más eficiente y justamente dejar que los empresarios generen más trabajo, generen más progreso y que obviamente si hay gente que está desempleada pueda trabajar en esos lugares. Y así también mucha gente pueda convertirse en emprendedor y pueda generar obviamente más puestos de trabajo y pueda generar más progreso en un país. Así que cuando escuchen una vez más corrupción, 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 eso es populismo, señores. Cuando escuchen eso, pregunten realmente a esas personas qué quieren hacer. ¿Quieren subir impuestos? ¿Quieren valorar la propiedad privada como algo
inalienable, que algo no se puede tocar. Quieren hacer más asistencialismo. Esas son las palabras claves para entender qué es lo que quieren. Así que ojalá que los electores comprendan realmente cuál es el camino que tenemos que seguir. Bueno, obviamente si queremos progresar y tener un país más rico. Bueno, nos vemos. Espero que esto les haya servido. Chao.